El sonido grave y constante del motor de la Borealis llenaba el aire con un ronquido bajo que parecía reverberar directamente en mi cráneo, como un rugido distante de una bestia dormida, casi como si fuera una presencia propia. Desde el primer instante en que pisé la estación, una sensación de opresión se apoderó de mí, algo pesado, como si un par de ojos invisibles estuvieran atentos a cada uno de mis movimientos. El aire se sentía denso, difícil de respirar, y un olor metálico impregnaba mis fosas nasales, como si la propia estación estuviera exhalando una presencia hostil. El silencio solo era roto por ruidos distantes y ecos que parecían arrastrarse por los corredores, intensificando la sensación de que realmente no estaba solo. Aunque el comandante Iván se comunicaba todos los días, al menos al principio, siempre había un vacío inmenso y absoluto del espacio, una ausencia que el contacto humano, por más frecuente que fuera, parecía incapaz de llenar. Mi rutina era rígida, cuidadosamente estructurada para mantener la cordura. Despertar, revisar los sistemas, recalibrar el control de temperatura, que, por algún motivo, siempre insistía en calentar la estación hasta un punto insoportable. El calor se volvía sofocante, el sudor corría por mi rostro y mi ropa se pegaba a mi piel, drenando mi energía. Era como si la propia estación estuviera tratando de romperme físicamente. Informaba todo a Iván, día tras día. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Mi vida se llenaba de un ciclo de análisis, mantenimiento y fallidos intentos de ajustar el termostato. Era una misión que parecía rutinaria a primera vista, pero con el paso de los días sentí que algo cambiaba. No era un cambio visible, sino una impresión creciente de que algo estaba fuera de lugar, como si el metal a mi alrededor transmitiera una hostilidad silenciosa. Una noche, durante una ronda por los corredores, escuché un ruido agudo, como si el metal chirriara por sí solo. El sonido resonó en las paredes, y por un momento estuve seguro de que algo, o alguien, se movía más allá de lo que mis ojos podían ver. Fue entonces cuando la sensación de hostilidad se volvió casi palpable, como si el aire a mi alrededor estuviera vivo y alerta. Intentaba convencerme de que era solo el aislamiento y la monotonía afectándome, pero las conversaciones con Iván se convirtieron en una inquietud aparte. Era una presencia constante en la radio, un comandante experimentado que había estado en el espacio más que cualquier otro cosmonauta. Sin embargo, algo en sus respuestas me perturbaba. Siempre eran breves y evasivas. «Alexei, estás exagerando. No hay nada allí», decía, desestimando mis preocupaciones de una manera que parecía deliberada, como si estuviera ocultando algo. Cuando mencioné la sensación de opresión y el calor excesivo, simplemente se rió. «Alexei, relájate, son solo sensores defectuosos». Sin embargo, Iván estaba equivocado. Lo sabía, lo sentía en el silencio que seguía a cada diálogo. En realidad, tenía una fuerte impresión de que Iván sabía más de lo que dejaba entrever. No era común que desestimara un problema de esa manera, especialmente algo que yo repetía insistentemente. Con el paso de los días, nuestras conversaciones se volvieron cortas y frías, hasta que las palabras de Iván se convirtieron en distantes y vacías, como un eco murmurante que parecía ocultar un secreto sombrío. Cuando pregunté sobre el último cosmonauta que ocupó la estación, un hombre llamado Petrov se desvió de manera extraña. Fue transferido de vuelta a la Tierra. Tuvo algunos problemas operacionales. La respuesta fue rápida, pero por un instante su voz sonó como si hubiera algo incómodo en los recuerdos de Petrov. Esa respuesta vaga me dejó inquieto. Durante días intenté ignorar la sensación de que había algo oculto, una capa sumergida que acechaba bajo la superficie de esta misión, lista para ser descubierta. Sin embargo, un día, durante una verificación de rutina, tropecé con algo escondido bajo la cabina de control. Un cuaderno de tapa dura, grueso, metido detrás de un panel de mantenimiento,
cubierto de polvo como si nadie lo hubiera tocado en años. Las páginas estaban amarillentas, con bordes desgastados y manchados, algunas dobladas y rasgadas, como si hubieran sido manipuladas con prisa y desesperación. El olor a papel viejo se mezclaba con el aire metálico de la estación, otorgando al objeto una aura casi macabra. Al abrirlo, noté que las páginas estaban llenas de anotaciones cuidadosas en una caligrafía que reconocí inmediatamente como la de Petrov. Ese cuaderno no debería estar allí, y su contenido me provocó un escalofrío. Las primeras páginas eran descripciones detalladas de los sistemas de la estación, observaciones técnicas y anotaciones científicas. Pero, a medida que hojeaba las páginas, las notas adquirían un tono cada vez más angustiado, como si la mente de Petrov estuviera desmoronándose. Una línea temblorosa en medio de una página decía: «La estación está viva». Otra nota, casi ilegible, parecía escrita a la carrera: «Ella susurra». Cerré el cuaderno con un profundo escalofrío. En ese mismo instante, escuché un leve chasquido detrás de mí, un sonido que reverberó como si el metal estuviera vivo. Mi corazón se disparó, y la sensación de que algo me observaba se volvió insoportable. Una presencia invisible acechando en las sombras, esperando mi próximo movimiento. ¿Por qué Iván no mencionó nada sobre esto? Las anotaciones de Petrov parecían revelar una dimensión de la estación que jamás habría imaginado. Con la caída de la noche en la Borealis, la sensación de opresión parecía intensificarse. Cada ruido de metal y zumbido de los sistemas parecía intencional, como si la estación estuviera tratando de comunicarse conmigo. Una noche, un estallido seco proveniente del conducto de ventilación sobre mí hizo que mi cuerpo se helara, como si realmente algo se estuviera moviendo allí dentro, listo para revelarse. Sentí mi cuerpo congelarse, los pelos de mi nuca se erizaban, mientras mis ojos buscaban desesperadamente una explicación lógica para el sonido. ¿Estaría enloqueciendo? ¿O Petrov realmente había sentido lo mismo? Algo estaba al acecho, y las respuestas parecían estar cerca, quizás escondidas en algún rincón oscuro de la estación, solo esperando ser desenterradas. Sabía que algo inevitable estaba a punto de suceder, un cambio que se acercaba tan implacable como el calor opresivo de la Borealis. El verdadero test estaba a punto de comenzar, y no había forma de escapar de lo que se avecinaba. Sabía que algo estaba mal desde la primera lectura del diario de Petrov. En las semanas que siguieron, mis días en la Borealis se convirtieron en una secuencia de lapsos y extrañas incoherencias. Algo se había arraigado en el ambiente de la estación. Un peso invisible que parecía acumularse en las paredes y en el propio aire que respiraba, como si algo me observase constantemente. Cada lectura de las anotaciones de Petrov profundizaba la sensación de un frío cortante en la base de mi nuca, como si algo me estuviera vigilando todo el tiempo. Me encontraba mirando fijamente cada sombra, cada rincón, con una mezcla de pavor y expectativa, como si algo pudiera saltar en cualquier instante. Y, por más que intentara, no podía convencerme de que estaba solo. Entonces, durante una mañana aparentemente común de verificaciones, una alarma ensordecedora de temperatura estalló en el aire. Un grito metálico que parecía perforar mi mente e interrumpir mis pensamientos abruptamente. La estación vibraba, el calor parecía derretir todo a mi alrededor, una ola abrasadora que no podía ignorar. El panel marcaba 50 grados Celsius. El ambiente estaba más caliente de lo soportable, cada gota de sudor deslizándose como una respuesta física a mi angustia. Algo estaba terriblemente mal. «Comandante, está sobrecalentando. Necesito instrucciones». El calor era insoportable. La respuesta que recibí fue un sonido de interferencia densa, casi estática, con ruidos de fondo que interrumpían su voz. «Alexei, falla, código, Petrov». El nombre de Petrov me golpeó como un mazazo, llenándome de pavor. Antes de que pudiera responder, la comunicación se cortó abruptamente. Silencio absoluto.
Durante la siguiente hora, intenté restablecer contacto con Iván, reiniciando el sistema de comunicación repetidamente, pero la pantalla solo mostraba el icono de señal perdida, parpadeando, desoladoramente fijo. Fue entonces que, mientras ejecutaba un diagnóstico completo de los sistemas, me topé con algo inesperado. Un archivo encriptado, escondido en la central de datos, marcado solo con el nombre de Petrov. Mi corazón se aceleró, y una sensación de que ese archivo podría contener secretos peligrosos o respuestas sobre lo que realmente estaba sucediendo en la estación me invadió. El código era complejo, y durante horas intenté descifrarlo, frustrado por la resistencia del sistema en revelar el contenido. Pero mi persistencia finalmente dio frutos. Para mi sorpresa, el archivo contenía un video grabado por Petrov días antes de su supuesta transferencia de regreso a la Tierra. La imagen era temblorosa, la cámara inestable, pero el rostro de Petrov estaba nítido. Ojos desorbitados, rostro pálido, expresión de puro terror. Un ruido extraño, bajo y constante, podía oírse de fondo, y algo parecía moverse fuera de foco, aumentando la sensación de que no estaba solo. Miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Al principio, pensé que solo era el silencio, que me estaba volviendo loco. Susurraba Petrov, mirando hacia algo fuera de la pantalla, como si temiera ser observado. «Pero hay algo aquí, Alexei, algo que nos observa. La Borealis no es solo una máquina. Ella piensa, siente, y no quiere que yo salga de aquí». Apagué el video. Mi boca estaba seca, el corazón martillando tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Por más que intentara negarlo, una parte de mí comenzaba a creer en las palabras de Petrov, y eso me aterraba aún más. Mis manos temblaban mientras intentaba recomponerme. ¿Estaría la estación realmente consciente? ¿O Petrov había perdido la razón? Cada sombra a mi alrededor parecía alargarse y moverse levemente, y los sonidos metálicos resonaban como murmullos indistintos, cargando un toque de amenaza. Sentí el miedo crecer como una presencia viva dentro de mí, volviendo mi respiración entrecortada. ¿Estaba comenzando a seguir el mismo camino de paranoia y desesperación que Petrov? Las luces parpadearon 3 veces, sumiendo la cabina en una oscuridad creciente. Cada parpadeo parecía más largo, como si la estación estuviera decidiendo cuándo dejarme en la oscuridad para siempre. A cada vuelta de luz, parecía que algo había cambiado de lugar, como si la estación estuviera viva, jugando conmigo. Fue entonces que escuché un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro suave e insistente, pronunciando mi nombre. Alexei. El susurro era suave, casi cariñoso, pero lo que vino después me hizo darme cuenta de que estaba lejos de estar solo. Sabía que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Algo estaba a punto de suceder y no podía quedarme parado esperando. La estación parecía querer tragarse, mientras las luces seguían parpadeando, cada intervalo de oscuridad más largo que el anterior. El intenso calor aún pesaba sobre mí, mezclado con el olor metálico del ambiente y la fría constatación de que algo, o alguien, estaba conmigo. El aire parecía vibrar, cargado de una energía opresiva que hacía que cada respiración fuera pesada. No había más manera de ignorar las señales. La Borealis era diferente. Ya no era solo un conglomerado de metal y códigos. Había una intencionalidad en cada fallo, en cada zumbido, en cada sombra que parecía cambiar de lugar cuando no la miraba directamente. La oscuridad finalmente se apoderó de toda la estación. El silencio era absoluto, denso y cargado de una tensión insoportable, como si la propia estación estuviera esperando que algo sucediera. De repente, sentí una presencia inminente, una sensación sofocante de que algo se acercaba, a punto de revelarse. Sujeté mi linterna de emergencia con manos temblorosas, el haz de luz danzando en las paredes
mientras mis ojos recorrían cada rincón de la cabina. Entonces escuché de nuevo. Esta vez no era un susurro suave. Era una voz, ronca y arrastrada, resonando por el corredor como si emergiera de las propias entrañas de la estación. «Alexei». El sonido no provenía de un punto fijo. Parecía reverberar por todas partes, distorsionado, metálico, como si la estación estuviera intentando confundirme, rodearme, una mezcla siniestra de algo humano y algo antinatural. El miedo se transformó en una urgencia desesperada. Sabía que necesitaba encontrar respuestas y sabía dónde buscar. El video de Petrov era solo el comienzo. Había más en el archivo, algo que él no había podido mostrarme, pero que necesitaba descubrir. Con la linterna temblando en mis manos, me arrastré por los corredores hacia la central de datos. Detrás de mí, escuché ruidos, pasos ligeros, un sonido indistinto, como si algo o alguien me estuviera siguiendo. Cada ruido hacía que mi corazón latiera más rápido, intensificando la sensación de persecución. Cada paso parecía una eternidad, el eco multiplicando mis movimientos, como si otras presencias estuvieran marchando a mi lado. Cada paso resonaba de vuelta, más fuerte que el anterior, como si algo invisible me estuviera siguiendo, alimentando mi paranoia. Finalmente, llegué a la central. El panel estaba casi apagado, una luz roja parpadeando intermitentemente, sugiriendo que el sistema estaba comprometido. Pero no podía rendirme ahora. Conecté mi terminal y comencé a teclear, intentando acceder a los archivos encriptados. ¿Y si no podía? ¿Y si ya era demasiado tarde? Estos pensamientos me atormentaban, convirtiendo cada segundo en una agonía. Mis manos sudorosas hacían que cada toque en el teclado fuera difícil, mientras el miedo apretaba mi garganta y el corazón latía más rápido, convirtiendo la escritura en algo casi insoportable. Entonces, algo cambió. La pantalla parpadeó y un nuevo video apareció, como si la estación estuviera decidiendo si merecía o no ver lo que estaba por venir. Sentí como si estuviera siendo observado, como si la Borealis me estuviera probando, esperando mi reacción. La miniatura mostraba a Petrov, pero esta vez él estaba diferente. Su mirada estaba vidriosa, su expresión era de una resignación aterradora. Vacilé por un momento antes de hacer clic para reproducir, mi dedo flotando sobre el botón, como si supiera que ver ese video lo cambiaría todo. La voz de Petrov volvió a surgir, pero ahora sin el terror evidente de antes. En cambio, había una extraña calma en sus palabras. «Alexei, si estás viendo esto, significa que has llegado más lejos que yo. La Borealis es más que una estación. Es un experimento, algo creado para poner a prueba nuestros límites y rompernos. No dejes que te controle. Hay una salida, pero necesitas ser rápido. No te lo va a permitir». Mi sangre se heló. Las palabras de Petrov sonaban como una terrible premonición, y sabía que cada segundo contaba. Entonces, algo se movió en la sombra a mi lado, un movimiento casi imperceptible, pero real. Escuché un sonido súbito, como un leve raspado metálico, y el aire a mi alrededor pareció enfriarse drásticamente, como si toda la estación estuviera al borde de un movimiento inminente, lista para actuar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi corazón se disparó. Ya no estaba solo en la central de datos, y cada segundo de indecisión podría ser fatal. Necesitaba actuar rápido, pues la sombra se acercaba y el tiempo se estaba agotando. Antes de que pudiera tomar cualquier decisión, la pantalla del terminal parpadeó una última vez, mostrando algo que hizo que mi estómago se hundiera. Un contador en rojo, marcando una cuenta regresiva. Tenía que averiguar qué significaba, pero el tiempo se estaba acabando, y la presencia detrás de mí se acercaba cada vez más. El contador en rojo pulsaba en la pantalla, cada segundo un golpeteo cruel. Mi corazón latía con fuerza, ahogando todos los otros sonidos. La linterna temblaba en mi mano,
y la sombra a mi lado parecía pulsar, junto con la luz, cambiando de forma y posición como si estuviera viva. Entonces, un sonido inesperado resonó detrás de mí, como si algo estuviera rasguñando el metal de la pared. No había más tiempo para dudar. Comencé a teclear frenéticamente, intentando entender el contador y cómo detenerlo. Cada tecla presionada parecía llevar los segundos restantes al límite. Las palabras de Petrov resonaban en mi mente. No te lo va a permitir. Y en ese momento estaba seguro de que tenía razón. La Borealis estaba luchando contra mí. Fue entonces cuando escuché un movimiento repentino detrás de mí, como si algo se estuviera acercando rápidamente, haciendo que el peligro se volviera aún más real. Las luces de la central parpadearon violentamente. Una sirena ensordecedora resonó, un grito metálico que parecía salir de las entrañas de la estación. La sombra que antes se movía lentamente, ahora avanzaba con una furia casi palpable, como si estuviera decidida a alcanzarme. Sentía una presencia acercándose, no humana, pero llena de una intención terrible, casi como si la estación tuviera voluntad propia. El sonido metálico de algo raspando las paredes resonaba, y podía ver reflejos extraños en las superficies, como si la propia estación estuviera viva y me estuviera observando. Los sistemas reaccionaban a mi toque. Mensajes de error aparecían en la pantalla, líneas de código caóticas, como si la Borealis se estuviera defendiendo. Mi respiración era entrecortada y mis manos temblorosas hacían que cada toque en el teclado fuera más difícil, pero necesitaba seguir. Tenía que descubrir la salida, la solución que Petrov había mencionado, pero la estación no estaba facilitando las cosas. Entonces vi algo en la pantalla, una línea de código que parecía diferente, un comando oculto entre los mensajes de error. Una sensación helada recorrió mi espalda, como si la estación estuviera consciente de lo que estaba a punto de hacer, advirtiéndome de que el tiempo se estaba agotando. Desactivar el protocolo Borealis. Mi corazón dio un salto, y sin pensarlo 2 veces, empecé a ejecutar el comando. Pero la estación no iba a ceder tan fácilmente. La sirena se volvió más intensa, y las luces de la central de datos se apagaron, quedando solo el tenue haz de mi linterna contra la opresiva oscuridad. La voz regresó. «Alexei». Esta vez estaba más cerca, susurrando directamente en mi oído, gélida e insistente. Podía sentir el frío en mi piel, una corriente de aire helado que parecía querer envolverme. Mis manos tecleaban frenéticamente, un impulso desesperado por sobrevivir. 10, 9, 8. No había más tiempo. Presioné la última tecla, ejecutando el comando. Todo se detuvo. Las sirenas se silenciaron y las luces parecían calmarse, como si la estación estuviera reuniendo fuerzas para el próximo movimiento. Un silencio opresivo invadió el ambiente, como si la estación estuviera esperando para dar el siguiente golpe. Pero el frío permanecía, y la voz seguía ahí, insistente. «No te dejará salir». La voz repetía, ahora un susurro de resignación, como si reconociera mi victoria, pero prometiera consecuencias. Entonces, las luces regresaron, iluminando el ambiente de manera casi fantasmal, revelando el vacío a mi alrededor. La sombra había desaparecido. El contador en la pantalla se había detenido en 5 segundos. Me permití respirar hondo, sintiendo cómo la tensión que antes mantenía mi cuerpo en vilo comenzaba a disiparse. Fue entonces cuando escuché un sonido distante, un ruido casi imperceptible que provenía de algún lugar profundo de la estación, y comprendí que el peligro aún no había pasado. Pero sabía que esto no era el final. Petrov tenía razón. La Borealis era un experimento, algo creado para rompernos, y aunque había conseguido desactivar el protocolo, la estación no me dejaría ir tan fácilmente. Necesitaba salir de allí, ahora, antes de que la Borealis encontrara una nueva forma de atraparme. Fue entonces que escuché un ruido pesado proveniente del corredor, seguido de un estallido metálico, como si algo se estuviera reorganizando.
La estación se estaba adaptando, buscando una nueva manera de atraparme. La luz regresó de manera inestable, iluminando los corredores con un brillo opaco y titilante, como si la estación estuviera luchando por mantenerse viva. La sombra había desaparecido, pero la sensación de peligro permanecía, como si pudiera regresar en cualquier momento. Sabía que no podía perder tiempo. La Borealis podría reconfigurarse en cualquier momento. Pasé por la central de datos, los monitores ahora apagados e inertes. Cada paso resonaba en los corredores vacíos, mientras los estallidos metálicos se intensificaban desde las profundidades, como si algo se estuviera acercando, a punto de surgir. La estación no se rendiría tan fácilmente. Corrí hacia la salida de emergencia. El aire estaba pesado, cargado de electricidad. Mi respiración era corta y temblorosa, el miedo empujándome hacia adelante. El silencio era interrumpido solo por los estallidos de las paredes y el zumbido distante de los sistemas reiniciándose. A cada momento que pasaba, era como si la estación intentara recuperar el control que había conseguido arrebatarle, aunque temporalmente. Finalmente, avisté la puerta de emergencia, entreabierta. Una luz azulada escapaba por la rendija, prometiendo mi única oportunidad de escapar. Pero había algo inquietante, la sensación de que la puerta podría cerrarse en cualquier momento, atrapándome para siempre. Corrí hacia ella, mi corazón martillando contra el pecho. Cada paso parecía un desafío a la voluntad de la Borealis, como si intentara mantenerme allí para siempre. Pasé por la puerta, y el aire frío golpeó mi rostro. El contraste con el calor opresivo del interior fue un shock, un recordatorio vívido de que aún no estaba a salvo. Detrás de mí, la estación gritó. Un lamento de metal y códigos. Miré hacia atrás por un instante, viendo las luces parpadear una última vez, como si no quisieran dejarme ir, como si aún tuvieran algún poder sobre mí, incluso desde el exterior. No había tiempo para reflexionar sobre lo que había ocurrido, o sobre lo que realmente era la Borealis. Todo lo que sabía era que necesitaba alejarme lo más posible, y rápido. Corrí por el terreno rocoso, la luz de la estación desvaneciéndose poco a poco. Cada paso me alejaba de esa pesadilla de metal y sombras, pero la sensación de ojos invisibles siguiendo cada movimiento permanecía, haciéndome cuestionar si realmente estaba libre. Incluso fuera de la Borealis, algo había cambiado dentro de mí. La estación no era solo un lugar, era una prueba, una entidad con intenciones oscuras. No podía dejar de pensar en lo que sucedería si encontraba una nueva manera de alcanzarme. ¿Y si aquello que comenzó dentro de la Borealis aún no había terminado? Y, aunque estaba lejos, podía sentir que esa intención seguía ahí, observándome, esperando el momento en que bajara la guardia. La carrera aún no había terminado. Estaba lejos de la Borealis, pero la sensación de ser cazado persistía, como si una sombra invisible me siguiera a cada paso, lista para atraparme cuando menos lo esperara. Fue entonces cuando escuché un sonido distante, un ruido casi imperceptible, y tuve la impresión de ver una sombra a lo lejos, como si la persecución apenas estuviera comenzando. La verdadera batalla sería mantener mi cordura, seguir corriendo, siempre un paso adelante de lo que intentó romperme. Y de alguna manera había sobrevivido.